Las palabras no solo describen la realidad. También la transforman y la conforman. Democracia, Memoria, hogar, derecho, intuición. número. En este podcast, cada semana conversamos con un especialista diferente sobre una palabra clave para comprender el mundo. Una semana, Una palabra. En la antigua Roma, unas pocas niñas de sublime belleza y alta alcurnia eran seleccionadas para fungir como sacerdotisas consagradas a Vesta, la diosa del fuego y del hogar. Durante 30 años cumplían con su misión, esencial para el equilibrio espiritual romano: mantener el fuego de Vesta siempre prendido. En la ciudad eterna, el ancestral fuego no podía apagarse. La palabra hogar, como la palabra fuego, procede del latín focus. De focus proviene hogaza, focaccia, fogón e incluso enfocar. Los primeros seres humanos se hicieron con fuego. El dios más antiguo de los mexicas era el dios viejo, Huehueteotl, y señor del fuego, Xuchtecutli. Cuando nos hicimos con el fuego, nuestra esencia mutó. Ahuyentamos a las acechantes bestias, comimos alimentos cocinados por primera vez y desarrollamos dos capacidades sin igual: Hacer de cualquier lugar nuestro hogar gracias al calor del fuego, cantar el pasado e imaginar el futuro en la inmensidad de la noche oscura, gracias a la luz del fuego. Quizás por todo esto, los arqueólogos cuentan los restos de fuegos que encuentran en un yacimiento y a partir de estos infieren las casas y familias que vivieron. Un fuego, un hogar, porque acaso todo hogar era humano fuego y todo humano fuego, hogar. Desde entonces, sin embargo, las cosas han cambiado mucho y las propiedades del fuego, calor, luz y foco en nuestras casas acostumbran a estar desperdigadas en estufas, la bombilla y la pantalla. ¿Qué define un hogar? ¿Cómo habitar nuestro espacio íntimo? ¿Puede regularse su limpieza y orden? ¿Cómo cuantificar en tiempo y en dinero lo que cuesta limpiar una casa? Para responder a estas y a otras preguntas, hoy nos acompaña Marta Cebollada. Marta Cebollada Gay es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Zaragoza y maestra en Políticas Públicas Comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesora y coordinadora académica de la carrera de Ciencia Política en el ITAM. Su trabajo de investigación se enfoca en la política pública, especialmente en el área laboral con perspectiva de género, y entre sus publicaciones hoy destacamos especialmente una, su libro titulado Hacer visible lo invisible, formalización del trabajo del hogar remunerado en México, una propuesta de política pública, editado en 2017 por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, Marta, por estar hoy con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor. Nuestra primera pregunta siempre es la más fácil y la más difícil. ¿Qué es para ti el hogar? ¿Qué define que una unidad de personas sea un hogar o no lo sea? Bueno, yo ahí te diría, o sea, separaría dos visiones. Una sería la parte académica, ¿no? Pues digamos que hogar sería el lugar donde habita ciertas personas y además, desde el punto de vista económico, normalmente el hogar no es un lugar de producción económica, ¿de acuerdo? Suele ser un lugar de convivencia, pero no da lugar a ganancia económica per se el hogar. Y eso seguro que lo vamos a tratar en la plática. Y también está conformado por una diversidad de personas. Y eso es otro tema que creo que me gustaría ¿no? platicar, cómo el hogar se ve muchas veces en una perspectiva femenina
y no siempre, o sea, no debe ser así, debe ser un hogar compartido por todos, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría también ver quizás ese hogar, ¿no? de distintas personas, independientemente del sexo, ¿no? al que pertenezcan. Por otro lado, como migrante que soy, el hogar es el que tú haces en el sitio que tú quieres, ¿no? Y eso es algo que yo he aprendido con mi vida, y para mí, por ejemplo, en estos momentos mi hogar es México, aunque yo soy de otro lugar. De Zaragoza, somos compatriotas. De Vivimos en el Zaragoza, mismo lugar. sí, exacto. Bueno, en uno de tus textos dices que en la Ciudad de México en 2020 había un poco menos de 200.000 personas o 195.742 personas dedicadas al trabajo del hogar, ¿no? Remunerado. Sí, Y sin embargo, sí. solo un 1%, unas 2.000 y cachito, pues tenían servicio de salud. ¿Nos puedes platicar un poco de cuál es el panorama actual al respecto de esto en México? Sí, la verdad es que es un tema que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, y que afortunadamente por una, ¿no? una asociación de circunstancias está empezando a ser un tema de agenda pública. En México, si consideramos todo el país, porque yo creo que la Ciudad de México es especial porque es donde más hay, entonces no representa todo el país, pero si consideramos todo el país, hay aproximadamente 2.200.000 después de la pandemia, llegaron a ser 2.400.000 personas que trabajan en el trabajo del hogar remunerado. Esto es importante, es decir, es su forma de vida, su trabajo, ¿de acuerdo? Son trabajadores subordinados, tienen un jefe, ¿de acuerdo? Que es el patrón, ¿no? El empleador, y trabajan en el hogar. De esos 2.200.000 personas, más o menos el 91% son mujeres, es decir, es un trabajo muy feminizado. Y esto es importante porque es un trabajo muy discriminado, porque sus condiciones son muy malas. Por ejemplo, solo el 2% de las personas trabajadoras del hogar en México tienen acceso al sistema de seguridad social, es decir, al IMSS. Es decir, pueden ir a una clínica, ¿de acuerdo?, en las que les van a atender, pueden tener una incapacidad por enfermedad o están cotizando para su pensión de vejez, ¿de acuerdo? Pero solo 2%, es decir, de cada 100, 98 no lo tienen. Es un sector, además, que tiene un salario muy bajo, inferior al salario medio en México. ¿Y esto de qué viene? Pues un sector feminizado y con tan malas condiciones laborales es de la creencia de que las labores del hogar son innatas a la mujer, y por lo tanto no es un trabajo cualificado, porque cualquier mujer, por el hecho de nacer y ser mujer, puede trabajar en la limpieza, ¿no? Y en el cuidado de un hogar. Entonces ahí está el origen de un hogar que se ve con una imagen de mujer y además con una minusvaloración del trabajo que supone cuidar un hogar. ¿Cuánto cobra de promedio una persona que trabaja como... Pues la mayoría cobra entre 1 y 2 salarios mínimos, ¿de acuerdo? Bueno, hay un 35 por día, por día. Pues creo que en estos momentos está en 140 y tantos pesos, ¿de acuerdo? Hace poco estaba en 80, ha subido mucho. La verdad es que desde finales del sexenio pasado y en este sexenio se ha incrementado mucho el salario mínimo, que para mí es una gran noticia. Pero generalmente cobran entre menos de más o menos un 35%, y un poco, más o menos lo mismo, el otro 35% entre 1 y 2 salarios mínimos. Es decir, casi el 70% cobra menos de 2 salarios mínimos, menos de 280, digamos 300 pesos, ¿no? Para Al los que día. nos oyen, perdón que te Entonces, interrumpa, en Europa, 300 pesos son 15 euros al día. 15 euros, Sí. exacto, al día, ¿de acuerdo? Que eso es más o menos lo que se cobra. Por ejemplo, hay salarios a la hora, por ejemplo, en California, de $11, ¿de acuerdo? Esto sería más o menos lo mismo, unos $15, $16, ¿no? Entonces, realmente es un salario muy, muy bajo, ¿no? Y además hay otras condiciones, que es decir, no solo es el salario, también son el cambio que se está suponiendo entre la figura de la trabajadora del hogar. Durante mucho tiempo, generalmente, además de ser mujer, era una trabajadora, lo que se conoce de planta, ¿no? En otros países se conoce, por ejemplo, como internas, es decir, que pernoctan en el lugar en el que trabajan, ¿de acuerdo? Y eso fue durante mucho tiempo. Poco a poco el perfil está cambiando a que sea mucho más numeroso o mayoritario el perfil de una trabajadora de entrada por
salida, ¿de acuerdo? Es decir, que no duerme y no pernocta en el lugar en el que trabaja. Y es más, no solo están cambiando a ser de entrada por salida, sino a tener distintos patrones, diferentes patrones de un mismo trabajo, es decir, trabajar en distintas casas en una misma semana, ¿de acuerdo? Eso lo hace mucho más complejo la legislación de ese trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una de las cosas a las que nos hemos tenido que enfrentar, pero hay una primera reflexión: el trabajo del hogar no solo existe en México, existe en todo el mundo. Entonces, si en otros sitios se ha podido regular y se ha podido, digamos, mejorar sus condiciones, yo estoy segura de que en nuestro país también se puede. Pues mira, yo creo que la primera agenda es que sea una prioridad política. Lo que nos enseñan las políticas públicas es que no se puede cambiar aquello que no es considerado como un problema público, ¿de acuerdo? Entonces, yo te diría que hay que dar un paso previo. El primer paso previo que para mí desde la agenda política hay que considerar es la formalización del trabajador. Que un trabajador tiene que tener seguridad social, tiene que cotizar a sus afores, tiene que tener, ¿no?, el seguro de accidentes, de enfermedad, permiso de maternidad, etc. El concepto de formalización es un concepto que en México ya no se cumple. De cada 100 trabajadores, más o menos 56 o 57 son informales, lo cual significa que de cada dos, menos de uno cotiza la seguridad social. Entonces, ya para empezar tenemos un problema de vicio de que la formalización, la formalización laboral no es considerado como una agenda pública, y por los distintos gobiernos de los distintos colores que ha habido en este país en los últimos sexenios, y los últimos sexenios han sido 3 cambios de gobierno, ¿no?, de color de gobierno. Ninguno de ellos tiene la formalización como una bandera política. Entonces, ya en ese contexto podemos entender que además en un trabajo muy feminizado y muy infravalorado, pues la formalización no es agenda. Entonces, yo diría que ahí lo que necesitamos es crear conciencia de la agenda que supone esto. Y a raíz de ahí, el otro problema con el que nos enfrentamos más general en México es la falta de cumplimiento de las leyes, ¿no? Tenemos un gran problema de impunidad. En México tú puedes no cumplir la ley y no pasa nada, ¿de acuerdo? Acaba de cambiar la ley, hace 2 semanas se aprobó la obligatoriedad de seguro social por parte de las personas trabajadoras del hogar, porque la ley decía hasta hace poco que era voluntario, ¿de acuerdo? Como si fuesen trabajadores de segunda categoría. Pues si quieres te afilias y si no, no, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya es obligatorio, pero desgraciadamente el nivel de incumplimiento tan grande de las leyes y sobre todo de las leyes laborales en México no me anima a pensar en una perspectiva positiva. Quiero decir, no creo que porque sea obligatorio vaya a mejorar la agenda, ¿de acuerdo? Entonces ahí yo creo que tenemos 2 problemas: la informalidad y la falta de cumplimiento de las leyes en términos laborales. Y ya luego habría que hacer pues políticas específicas. Para tomar conciencia nos puede servir hoy oírte. Marina, ibas a preguntarle algo a Marta. Sí, alguna vez discutiendo estábamos platicando sobre cómo muchas veces lo que se hace es, pues, platicas con alguna persona, encuentras a alguien que pueda trabajar en tu casa, todo eso, les preguntas tú cuánto le pagas y así, y entonces está este como precio de mercado, que es justo el que estabas mencionando, y a riesgo de que algún economista me mate en unos cuantos días, como hablando sobre si es un precio justo o no, y cómo claramente no es, pero entonces, ¿qué se podría, o sea, si también sería parte de la regularización poder subir este precio, que simplemente porque es el precio de mercado no quiere decir que sea un saldo que te alcance para vivir lo suficientemente bien? Sí, yo creo que no es un precio justo. Sí es verdad que la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tiene fijado un salario mínimo básico para este colectivo, pero sí tenemos que partir de la base de que el salario mínimo en México es bajísimo en comparación internacional. Por ejemplo, si nosotros nos acercamos al Consejo de SCASE, se llama, que es un comité como de una asociación de trabajadoras del hogar, ellos tienen sus propios tabuladores y ahí hay 2 cosas importantes. El salario mínimo tendría que ser un mínimo de 350 pesos al día por una jornada media y unas labores muy generalizadas. Otra cosa que está pidiendo la Asociación de Trabajadoras, ¿no?, por ejemplo a través de CASE o a través de SINACTRAJO, que es el Sindicato de Trabajadoras, sería el aumento del salario en función de la especialización de labores que haga. Es decir, no es lo mismo una persona que limpia a una persona que cuida a un anciano, ¿no?, a una persona que cuida a una persona dependiente, ¿de acuerdo? No es lo mismo alguien que cocina pero además plancha pero además cose, ¿no?, que alguien que solo limpia, por ejemplo. Entonces, quiero decir que ellos también dicen que tiene que haber un tabulador, y ellos tienen un tabulador en su página web, que en función de las horas y de las labores que hace, tendríamos que ir incrementando su salario. Básicamente, el mensaje general un poco que hay que tener es que hay que considerar ya al trabajo del hogar como un trabajo más,
O sea, no darle más, pero sobre todo no darle menos. Es decir, es un trabajador remunerado y subordinado, por lo tanto, obligatoriedad de seguridad social y pagar como se paga el resto, ¿de acuerdo? Evidentemente tenemos un problema de un salario mínimo bajísimo en México, pero básicamente la condición es acabar con esa discriminación que viene muchas veces desde la frase es como de la familia. ¿De acuerdo? Y esa frase creo que hace muchísimo daño a las condiciones laborales, ¿de acuerdo? Porque realmente es un trabajador, no es nadie de tu familia, le puedes tener mucho cariño, pero eso no implica que merme sus condiciones laborales. Esto alguna vez justamente creo que lo hablábamos con Carlos a propósito de la película Roma. También hay otra película que es un hito en la historia del cine mexicano, que es Amores Perros, y en ambas la figura de la sirvienta, entre comillas, pero eso es lo que, como aparece en estas películas, pues tiene un papel muy relevante. Como en cada capítulo, Marta, nos gusta tener varias perspectivas sobre la palabra del día. Y como en cada capítulo, nuestro querido Carlos Bosch hoy nos va a hablar desde las matemáticas de la palabra hogar. Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Marta. Mira, voy a empezar por hacerte una pregunta. A ver. No, no te asustes, es una pregunta sencillita y Ok. luego verás lo importante que es eso. ¿Tú qué crees que sea justo? ¿Qué creo que sea justo? Ok, ya, no estás tan clara. Te lo voy a explicar, matemáticamente hablando. Porque Ok. somos los matemáticos los que tenemos la mejor respuesta para eso. No los Porque abogados, actualmente ya, bien. no, Ni, los ni los que se matemáticos. dedican a la ética, bien, Nada, perfecto. Ni nada los para eso, curas, ¿sí? bien. Por favor, te lo voy a explicar. A ver. Y voy a hacer mucha alusión a las cosas del hogar. Mira, seguramente a ti te tocó de niña y seguramente lo haces de mamá. Cuando les das o les repartes un pastel a tus niñas, lo partes y le dices, este es para ti y este es para ti. Y eso no es Sí. justo, porque las niñas igual les estás dando un pedazo de pastel que a lo mejor a una le pusiste la fresa y no le gusta la fresa, y a la otra no se la pusiste y hubiera querido la fresa. Entonces, empecemos desde el principio. Para hacer un reparto, lo primero que se tiene que hacer es considerar a las personas a las que se les va a dar el reparto. Es decir, es fundamental eso. No se hace en general, en muchos casos no se hacen. Por ejemplo, para el Mundial de Fútbol no se hace, no se considera cuántos países quiero yo que haya de Latinoamérica en el Mundial, sino que alguien de dedo lo decide. Y eso no es justo. Por ejemplo, para lo del pastel, ¿cómo deberías hacerlo? Le das el cuchillo a una de tus hijas No, y por le favor. dices, tú No sé qué partes, edad tienen, pero tú partes el Ok. pastel Sí. de tal manera que tú sabes que tú no vas a escoger, va a escoger la otra persona. Entonces el que parte lo va a partir de tal manera que le dé lo mismo tomar cualquiera de los dos pedazos. Entonces va a estar muy satisfecho con cualquiera de los dos pedazos. Y después, una vez que está partido, le dices a la segunda persona que por favor elija el pedazo que ella quiere. Veo que con mucho cuidado estás anotando todo lo que te digo para aplicarlo en tu casa, ¿eh? Sí, tal cual. Ok, bien. Después de eso, si les preguntamos a cada una de ellas, no hay más remedio que sientan que el reparto fue justo. Y eso es gracias a las matemáticas, pero el que algo sea justo, las matemáticas lo describen con muchísimo más detalle, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos que somos nosotros 5 los que vamos a hacer el reparto, si hay un pastel, uno diría, bueno, una quinta parte del pastel para cada quien debe de ser suficiente. Pues no, en matemáticas lo tenemos muy, muy bien detectado, ¿sí? Y por ejemplo, cada persona le puede asignar el valor que quiera a un pedazo de pastel. Y entonces, hay distintas maneras de pensar que algo es justo o no es justo. Por ejemplo, tú que eres muy buena persona, dirías, no, es que yo quiero que todos, desde mi punto de vista, tengan la quinta parte del pastel, es decir, que sea muy equitativo eso.
Ujú. Yo, que no soy tan buena persona, diría, no, 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 a mí no me importa si tengo un quinto o no tengo un quinto. Yo lo que quiero es tener más que los demás. A lo mejor Javier dice, no, bueno, yo estaría conforme si cada uno de nosotros cree, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? Si cada uno de nosotros cree que tiene al menos un quinto, porque cada uno de nosotros tenemos diferente medida. Ujú. Entonces, yo te aconsejo, Marta, que en todo esto, pues te acerques a nosotros los matemáticos para que te orientemos muy bien en estas cuestiones de la justicia. Sí, sí, sí. Pero Por- ahora lo que veo es que también para tener justicia lo que hace falta es tener información y opciones. Hombre, por supuesto, pero por Y eso es supuesto. lo que falta muchas veces, información y opciones, ¿no? Pero tienes toda la razón. Pues muchísimas gracias, Carlos. Oía hace unos días una conferencia de un autor que me gusta mucho, que ya murió hace mucho, que se llama Joseph Campbell, y relataba la historia de un niño y una mamá que iban paseando por la calle, hablando de cómo han cambiado los tiempos, la daba en los años 70, y decía que oyó decirle al niño, a su mamá, mamá, ¿por qué en lo alto de todas las iglesias hay un signo de más? Me pregunto si ese niño era Carlos. Bueno, Bueno, bien, bien dice el dicho, ¿no? El que parte y reparte se queda con la sí, mejor sí, sí, parte. sí, sí. Por eso es por lo que hay que hacerlo de manera justa. Marta, háblanos un poco más de Buenísimo. la situación en la que estamos. He leído que pues, sería conveniente, por supuesto, y me parece lógico, que se les ofreciera asesoría jurídica laboral a personas trabajadoras del hogar de forma gratuita, ¿no? Ujú. ¿En qué consistirían estas asesorías? Pues mira, yo creo que, por ejemplo, esto es algo que se hizo en Uruguay. Uruguay es uno de los países de América Latina que tiene una legislación más avanzada y un mayor nivel de Ujú. cumplimiento, ¿de acuerdo? El más, digamos, que sería el más, ¿vale? Después irían Argentina, Chile, etcétera. Entonces, lo que se hizo en Uruguay es verdad que es un país muy pequeño, ¿vale? Pero lo que se hizo fue colaboraciones con las universidades y las facultades de Derecho, sobre todo con la principal universidad pública, para hacer como una especie de clínica y dar asesoría jurídica, por ejemplo, a las personas trabajadoras del hogar. Y aquí creo que hay un caso fundamental, que es lo que hablábamos con Carlos. Es importantísimo dar información, pero una de las cosas que hay que hacer es cómo enfocas esa información, ¿vale? El encuadre, ¿no? El framing, que se habla mucho ahora en todas las doctrinas del comportamiento. Es decir, yo creo que una cosa fundamental es que no tenemos que ver el tema laboral como un tema de obligación, de pago, sino revertirlo en positivo. ¿Qué me da positivo tener derechos laborales y qué me da en positivo dar derechos laborales a las personas que trabajan en mi casa? ¿De acuerdo? Muchas veces son las propias personas trabajadoras las que no quieren seguridad social, muchas veces por falta de información de lo que supone, piensan que solo es la clínica, no están pensando en su pensión, ¿de acuerdo? Y entonces creo que muchas veces es hablar en positivo, encuadrar en positivo, dar esa información para tomar la opción más justa, ¿no? Entonces, como decía Carlos, pero con una información, yo creo que en positivo, que te permita tomar tus Ujú. opciones, ¿de acuerdo? Creo que eso sería algo fundamental. En México, afortunadamente, desde la película Roma en el 2018 coincidió con una sentencia de la Suprema Corte y con un cambio de gobierno, y ahí se aprobó un nuevo programa piloto del Seguro Social para inscribir a las trabajadoras, ¿no? A las personas trabajadoras en este programa. El programa piloto cumple con muchísimos estándares internacionales, tuve el honor de asesorar al IMSS para hacerlo, creo que hay muchas áreas de mejora, pero es un buen programa que casi todo se hace por internet, ¿de acuerdo? Y que puedes sacar tu hoja de pago y mes con mes hacer el pago, pero el problema es la falta de cumplimiento, y una gran falta de cumplimiento viene por esa falta de información, de que todavía no saben que existe. Y también a las personas empleadoras, quiero decir, hacerles realmente reflexionar y tomar su opción, dándoles la información de que, uno, aparte es una obligación legal a partir de ya, dos, tiene muchísimas ventajas positivas en nivel de productividad, en nivel de confianza de esa persona, de que no se vaya, ¿no? Y de generar un buen ambiente de trabajo, cuidando lo que más te gusta, ¿no? Lo Que que es tu más casa. quieres, que generalmente está dentro de tu Mm. hogar. Aquí dos cuestiones me vienen a la mente, ¿no? Una de ellas es eh, qué pasos seguir si uno de nuestros oyentes en Ujú. México
pues está trabajando de forma informal o está contratando a alguien con una magnífica buena voluntad, pero que, por ejemplo, pues sin contrato. Y esto está enlazado con la otra pregunta que quiero hacerte, y es que en algunos casos, pues empleado y empleador, o empleada en la mayoría de los casos y empleador, pueden acordar no darse de alta, por ejemplo, porque consideran que así se van a ahorrar dinero, ¿no? Entonces, primero, lo que tú decías, ¿cómo poner esto en positivo, ¿no? La idea de que pagar impuestos les va a servir a los dos. Y la otra pregunta, bueno, y esta es un poco más difícil, ¿nos podrías dar un instructivo de los pasos a seguir para contratar a una empleada del hogar, independientemente de las circunstancias, todos los días, un día a la semana, cada 15 días, de forma justa y legal? Mira, yo creo que es muy simple. Está en la página web del IMSS. Uno busca programa piloto personas trabajadoras del hogar y ahí tiene todos los pasos para darlo de alta. Se necesitan algunos datos como el CURP ¿no? Y el correo electrónico tanto del empleador como de la persona empleadora. La persona empleadora es, perdón, la persona empleada. La persona empleada necesita también su número de la seguridad social. Quizás ese sea el paso más complicado, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer y ahí mismo te dan el instructivo. En la página web del IMSS tienes también un tabulador de cuánto te costará, según lo que le pagas, cuánto tendrías que cotizar tú y cotizar la persona, porque no solo cotiza el empleador, también cotiza la persona empleada, ¿de acuerdo? Igual que todo trabajador subordinado, pagamos nuestra cuota como trabajador. Entonces, digamos que en la página web del IMSS tiene muchísima información. Si quieren ya asesoría por parte de los trabajadores, creo que acercarse a CACE, que es CACEH, o sea, es un grupo de trabajadoras del hogar, o a Sinatrajo, que es el sindicato de personas trabajadoras, les pueden dar también información y asesoría. Entonces, la página web del IMSS tiene toda la información de los pasos uno por uno que pueden seguir dando. Y si tienen dudas, bueno, pues me pueden contactar, ¿no? En marta.cebollada@itam.mx y les puedo dar un poco de, bueno, pues acercamiento, ¿no? al trámite. La cosa es que hay que hacerlo mes con mes, ¿vale? Sobre me ahorro la seguridad social, yo ahí diría dos cosas. La primera es que a mí cuando yo empecé a trabajar en el ITAM, a mí no me dijeron quieres o no quieres seguridad social. O sea, esto es no quieres o no quieres una paleta o quieres o no quieres tener derechos. Los derechos se tienen y punto. Entonces, no es una cuestión de elegir, ¿no? O sea, esto que estamos muy acostumbrados de con recibo, sin recibo, con impuestos sin... No, eso es una ilegalidad. Entonces, los derechos se dan porque se dan. Entonces, esa es una, ¿vale? No ofrezco, no pregunto si quiere los derechos son suyos, ¿de acuerdo? Y dos, ver un poco el tema de la seguridad social solo como un costo, creo que tiene que ver con varias cosas. La primera, y es un tema que a mí me fascina, que es el tema de la pensión por la vejez. O sea, no hay una cultura de ahorro para la pensión por la vejez en México, ya mis hijos proveerán. O sea, perdón, pero no es normal que cuando uno se jubila esté guardando productos en una bolsa en un supermercado. Eso no lo tenemos normalizado, pero no es normal y no es justo. Es decir, tenemos que tener un sistema de jubilación y de pensiones, ¿de acuerdo? Y creo que muy poca gente piensa en su jubilación y en sus pensiones. Otro tema son los accidentes laborales, ¿no? Creo que muchos se han convencido cuando han tenido que pagar enormes sumas de dinero por un accidente que ha tenido la persona trabajadora en su casa. Y entonces ahí dice, ¡ay, si tuviese IMSS!, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar primero en positivo. Y luego el positivo, sobre todo para mí, lo más importante es que alguien que está contento en su trabajo no cambia. Y yo no quiero que en mi hogar esté cambiando a alguien de manera regular. Yo tengo muchas conversaciones con gente que dicen, son unas informales y no. Digo, no, perdón. O sea, yo trabajo y estoy muy contenta en mi trabajo y a mí no se me ocurre robar en mi trabajo porque lo voy a perder. Y a mí no se me ocurre hablarle mal a mi jefe porque estoy muy contenta. Aunque mi jefe me pueda caer bien mal, a mí me cae muy bien, pero me podría caer mal y entonces podría no tener ganas de contestarle. Pero uno, cuando tiene buenas condiciones de trabajo, lo quiere mantener. Y alguien que está cuidando a tus hijos, a tus adultos mayores, lo que quieres es que se quede y esté contenta. Entonces creo que ahí hay una parte importantísima también de verlo en positivo, de ver la regularidad que supone. Y otro tema fundamental también, que da para otro podcast, es el tema de la inclusión financiera también de las mujeres y de las mujeres trabajadoras del hogar. Hacerlas formal significa que tengan una cuenta de banco, porque tienes que hacerles la transferencia, ¿de acuerdo? Y eso es otro tema absolutamente fundamental, que es la inclusión financiera de las mujeres. Yo tengo una
una historia preciosa con Celsin, que lleva muchos años trabajando en mi casa. Ella fue una madre adolescente y, bueno, 10 años después tiene una tarjeta de banco, tiene inclusión financiera, pudo pedir su crédito Infonavit y está a punto de titularse de pedagogía por la UNAM porque pues, decidió, ¿no?, estudiar. Pero eso te lo da también una estabilidad laboral y es fundamental la estabilidad laboral. Para mí la estabilidad laboral es el mecanismo más seguro de movilidad social, no la ayuda financiera, no el programa que te lo dan la transferencia directa, no, condiciones laborales y derechos, ¿no? Ese es el mecanismo más seguro de movilidad social. Claro, los resultados no se ven en 6 años, ese es el problema, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos uno de los principales problemas en este sector. Como en todos los episodios, Marina, nuestra enviada a la Plaza Roja, ha salido a pasear y a preguntar. Marina, adelante. Hola, estamos en la sección de Andanzas Rojas, pero esta vez no estamos en Plaza Roja, es más, ni siquiera estamos en México, estamos en Barcelona y le voy a hacer la pregunta a mis roomies, mis compis de piso. Y nada, vamos a esto. La pregunta es, ¿qué es algo o alguien que no sea su casa, que se sienta como su hogar? Ok, bueno, para mí es mi mamá, porque siempre ha sido la que más me apoya y la que siempre está ahí para mí, aunque tenga mis locuras, aunque me sienta mal, aunque haya cometido un error, mi mamá siempre está ahí. A mí Ale me va a hacer sentir mal porque tengo que decir que la música, entonces si mi mamá ve esto espero que no se ofenda, pero como decía Marina, estamos en Barcelona y para mí la música, aunque esté del otro lado del mundo, siempre como que me trae de regreso ciertas memorias y momentos importantes, escucharla pero también crearla con la guitarra que me la traje desde allá. La mayor cantidad de tiempo que toqué fue aprendiendo en mi casa también. Entonces como que me recuerda a eso. Creo que para mí algo que me hace siempre sentirme cerca es poder sentir a mi perro cerca de mí. Lo quiero mucho, de verdad. Marina no puede con la risa, pero a mí me encanta mi perro, lo amo. Ha crecido en mi casa los últimos 9 años y pues para mí es algo increíble, o sea, siempre me gusta viajar con él y ahorita que estamos acá en Barcelona, pues era muy difícil traerlo hasta Barcelona y pues quitárselo a toda mi familia, entonces mi novia, que también me encanta pasar tiempo con ella, buscó una forma de que yo pueda traerme a mi perrito hasta Barcelona para poder sentirlo cerca y pues les voy a enseñar. Es mi perrito, se llama Cookie, de verdad lo quiero muchísimo. ¿Y tú, Marina? Yo, a mi gatita la quiero mucho, pero no me traje una almohada de ella. Mi familia cercana también y mis amigos, pero no sé si va a sonar súper narcisista, como que me caigo muy bien a mí misma y me gusta mucho pasar mucho tiempo conmigo, perdón. Entonces, creo que con que yo esté emocionalmente tranquila, me siento muy en paz y en hogar como conmigo misma. Pero pues siempre ayuda a tener como más gente cercana alrededor para terminar de amarrar esa sensación. ¿Y ya? La misma pregunta para ti, Marta. ¿Qué es algo o alguien que no sea tu casa, pero que se siente como tu hogar? Bueno, pues yo te diría que mis 2 países, que tengo esa suerte, ¿no? Yo soy española, pero llevo 15 años en México, mis hijas son mexicanas y españolas, y eso significa que tengo 2 hogares, ¿no? Uno aquí y otro allá el de mis padres, aquí el mío, pero también tengo 2 hogares como 2 países, yo me siento en casa en 2 países y eso, pues es una suerte. Qué bonito. Bueno, ya que hablamos de algunas cuestiones un poquito más emocionales, yo les comparto que mi abuelita siempre decía que el hogar se hace en torno a la cocina, porque es donde se cocina y donde está todo el mundo, uno agarrando una manzana, uno cocinando, el otro no sé qué, ¿no? Y me preguntaba eso mismo que preguntaba Marina, ¿no? ¿Cómo se hace un hogar, ¿no? ¿Cómo se logra que un lugar se convierta en tu hogar?
y esto creo que va más allá. Bueno, también incluye estas cuestiones que tú mencionabas, por ejemplo, el sentirte seguro, el sentirte con la persona que está trabajando en tu casa, el sentir que eres justo con la persona que está en tu casa, pero en general, abiertamente, en un sentido abierto, ¿cómo crees que, o cómo haces tú de un lugar tu hogar? Pues mira, yo creo que es la pregunta perfecta para abrir otro tema que yo quiero hablar, y es el tema de la conciliación y de que el hogar es de todos, ¿de acuerdo? Creo que este es un tema fundamental que las estadísticas en México son abrumadoras. ¿Cómo haces de tu casa un hogar? Sintiendo lo tuyo, pero tuyo es de todos, es decir, y no dando tareas por cuestión de... Hombre, hay una cuestión de edad, evidentemente un niño de 3 años no va a encender un fuego, ¿de acuerdo? Pero haciéndolo parte de todos, ¿de acuerdo? El hogar es parte de todos. Eso significa en el cariño, en la seguridad que te da, pero también en las tareas y en las obligaciones que uno tiene en el hogar. Si vemos estadísticas de INEGI, nos damos cuenta que las mujeres realizan 2 o 3 veces más de horas de trabajo del hogar en sus casas que los hombres en México. Y eso es un problema muy fuerte, es un problema gravísimo porque no se concilia y no se reparten las tareas del hogar de manera igualitaria. Y creo que eso sería una nueva área de política pública fundamental, porque además eso impacta en la inserción laboral de las mujeres en México. México es el país con menor tasa de inserción laboral de mujeres de América Latina, solo por delante de Guatemala. En Guatemala todavía hay menos tasa de incorporación de la mujer. Pero en México, de cada 10 mujeres, solo trabajan 4. Eso es una aberración, discúlpenme, las mujeres mexicanas son súper trabajadoras, y me refiero a trabajo fuera de casa remunerado, ¿de acuerdo? O sea, trabajan todas, y eso para mí, pero en las estadísticas exacto, aparecen pocas trabajando. Y sobre todo de manera remunerada, ¿de acuerdo? Y la remuneración del trabajo da, por supuesto, muchísimas condiciones de afianzamiento, de empoderamiento, ¿de acuerdo? Y también de lucha en temas como violencia, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, creo que un tema fundamental es que lo que hace falta es repartir las tareas del hogar, ¿de acuerdo? Entre los distintos miembros de la familia, sea la familia dispuesta o compuesta como sea, ¿vale? Creo que aquí hay un tema de inclusión, por supuesto, de los hombres, A lavar y platos, que realicen chavos. más tareas del hogar. Exactamente, ¿no? Como digo yo, la aversión al jabón, pues es que, o sea, es fundamental. Y también de los niños independientemente del sexo que tengan, ¿no? Entonces creo que aquí es otro tema fundamental, que es el tema de la conciliación. En estos momentos en México se está creando una agenda nacional de cuidados, ¿de acuerdo? Hacia una población mucho más envejecida, que va a tener que tener una población que se dedique más a los cuidados dentro del hogar. Y creo que es fundamental la conciliación dentro del hogar, y luego también es fundamental la creación de políticas que ayuden a esto, es decir, una red de guarderías públicas, por ejemplo, una red de residencias de adultos mayores, tanto de pernoctación como de centros de día. Esto es absolutamente fundamental y pasa también por la política pública, es decir, hacer del hogar un hogar compartido y un hogar placentero, y eso significa que el Estado también tiene que entrar a tener unas políticas, ¿no?, de ayuda dentro del hogar, y para mí fundamental que la mujer trabaje fuera del hogar de manera remunerada, ¿de acuerdo? O por lo menos que tenga la opción de poder hacerlo, y que no sea que tienes que cuidar niños, que el hecho de que ser madre no te permita trabajar, ¿de acuerdo? Eso creo que es un tema absolutamente fundamental dentro del hogar y aparte del trabajo del hogar remunerado, ¿no? Y me parece que es un tema fascinante. Bueno, a mí me parece fascinante. Marta, yo te iba a hacer una pregunta, pero pues ya me la respondiste, de todas formas te la medio planteo, Sí. que justo leyendo un libro que se llama Sex and World Peace, una de las cosas sobre las que habla es como el trabajo del hogar no remunerado, que justamente se le relega principalmente a las mujeres, sigue siendo un sustento económico súper necesario, a pesar de que no se le invierte dinero en sí, o sea, el que no esté pagado, pero sin ese trabajo no remunerado, el resto de nuestra economía y sociedad no funciona. Para que el granjero esté afuera trabajando, alguien le está cuidando la casa, pero se considera que únicamente el granjero es el que está trabajando, ¿no? Entonces, justo como, ¿cuáles serían estos cambios de enfoque que se tendrían que dar ahí? Pues mira, creo que ahí tenemos un déficit, sobre todo de estudios de impacto económico del trabajo no remunerado, ¿no?, del hogar. Mira, dentro de las agendas nacionales de cuidado que se están estableciendo en distintos países, lo que se está viendo es la manera de remunerar el trabajo que muchas personas realizan. Por ejemplo, si yo tengo unos dependientes pequeños y eso me impide salir a trabajar, que yo tenga una remuneración y sobre todo que tenga un acceso a la seguridad social, que esté cotizando para mi pensión, ¿de acuerdo? Que tenga unos derechos como trabajador, si bien estoy haciendo un trabajo que no es remunerado. Es decir,
la agenda política del cuidador. Y el cuidador puede ser un cuidador de niños pequeños, de sus propios hijos, pero de un anciano, pero también de una persona enferma. ¿De acuerdo? Recordemos que México va directo hacia una población envejecida, el bono demográfico ya se ha acabado y se va a ir, ¿no? Y va teniendo consecuencias. Y entonces creo que ahí el tema de tener una agenda nacional de cuidado es absolutamente fundamental. Y esa agenda de cuidado pasa para que la persona del hogar que cuida a los dependientes de su propio hogar tenga una remuneración y también unos derechos sociales, ¿no? y reconocidos, ¿no? Un acceso al IMSS, seguramente una cosa así, ¿no? Creo que eso es muy importante. O que haya esa agenda de guarderías y de centros públicos para que puedas llegar a tu persona dependiente y tú puedas salir a trabajar, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Otra cosa que se está haciendo en algunos países, va muy lento, pero ahí va, es dar seguridad social a las personas que deciden no trabajar y dedicarse a las labores del hogar, ¿de acuerdo? Es decir, que tengan un acceso a una seguridad social básica, ¿de acuerdo? Aunque no tengan... aunque no estén cotizando. Claro, eso lo soluciona mucho un sistema de salud pública universal, que sería deseable en este país, ¿de acuerdo? Creo que eso daría un contexto muy importante de seguridad y de garantía social a las personas que trabajan en el hogar de manera no remunerada. Marta nos ha contestado un poco cómo le da calidez a su hogar. Marina, ¿tú qué haces? ¿Feng Shui? No sé, para mí sí es muy importante, digo, vivo en casa de mis papás, entonces donde yo tengo más poder de decisiones en mi cuarto, Ajá. eh, pero ¿En tu parte del pastel? Mi cachito del pastel es mi cuarto. Para mí sí es muy importante que esté como bonito, o sea, decorado bien, que se sienta acogedor y como con mis cosas. Eh, y en temas como de personas, yo me siento tan a gusto cuando ya estoy en ese nivel como de amistad o familiaridad, cuando puedo estar con una persona y los dos estamos callados, no estamos cotorreando ni nada por el estilo y estoy tan en paz y me puedo quedar con horas, o sea, horas con esa persona sin tener que estar teniendo como la presión de mantener la conversación. Ahí es cuando digo como, esta gente es mi casa. Eso mismo me decía uno de mis mejores amigos, compadre, el otro día, ¿no? Que uno demuestra qué tan buen amigo es cuando ya has acabado de hablar de todo. Carlos, ¿tú cómo le das calidez a tu lindo hogar con arte africano? Pues efectivamente tengo muchas cosas de arte que me gustan mucho, pero yo creo que la calidez de mi hogar me la da Claudia, que es mi esposa. Te creo. Pues ya que estamos abriendo este abanico emocional, como en todos nuestros episodios, le hago la misma pregunta a nuestra querida Margarita y le cedo el micrófono para que nos platique desde su punto de vista sobre la palabra hogar. Adelante, Margarita. Gracias, muchas gracias, Marta. Al revisar un poco sobre el concepto de hogar en psicología, me di cuenta que no hay tanto sobre el hogar per se, como que hay mucho más sobre la familia, que va de la mano con el hogar, aunque hay gente que no vive con su familia, pero tiene su familia de elección, sus roomies. Entonces creo que la palabra hogar está cargada de emotividad, ¿no? Me acuerdo cuando yo era niña había un libro en el librero de casa de mis padres que se llamaba Una casa no es un hogar. Nunca lo leí, pero esa frase siempre me ha quedado en la memoria, que lo que hace el hogar no es la construcción, no son los muebles, es el amor que hay dentro de ese espacio, ¿no? Y bueno, muchas de las cosas ya las mencionó Marta. Cuando hablaba del cuidado, pensé en la diferencia entre el término cuidado en español y la palabra care en inglés. Y creo que care tiene más matices, porque sí implica cuidar, pero también implica querer, también implica hacerte cargo, que sea alguien importante para ti, ¿no? Y creo que esto es mucho de lo que define lo que es un hogar. Y mencionaba Marta el INEGI, y también me acordé de lo que dice el INEGI sobre la felicidad de los mexicanos y como tanto la mayor causa de felicidad como la mayor causa de infelicidad de los mexicanos está en el hogar. Lo que contribuye más a la felicidad de los mexicanos es la familia y las relaciones interpersonales en general, pero en especial la familia, y lo que contribuye dramáticamente a la infelicidad es la violencia intrafamiliar. Entonces creo que para los que somos afortunados, el hogar es ese lugar donde puedes
bajar la guarda, bajar las defensas, estar vulnerable, ser tú sin preocupaciones, y en el peor de los casos es el infierno, donde justo donde estás más vulnerable puedes ser víctima de agresión y de dolor. Ahorita nos hiciste el favor de conectarte desde la lejanía, desde un lugar que no es tu hogar por cuestiones laborales. ¿Cómo conviertes ese lugar al que llegas en tu hogar por unos instantes? ¿Qué haces? Creo que no lo hago porque es muy breve, ¿no? Pero es muy breve mi estancia, pero sí conozco a gente que viaja mucho de trabajo y que lleva, por ejemplo, una foto de sus hijos o de su pareja y siempre la pone en la mesilla, aunque sea de un hotel. Y esto me hace pensar en la importancia de los símbolos que hay dentro de parte de lo que hace la casa un hogar, es que tenemos objetos que son significativos para nosotros, ¿no? Y notamos la diferencia entre una decoración profesional, que generalmente percibimos como fría, y la decoración nuestra, que tiene cosas, el recuerdo de un viaje, la foto de cuando éramos chiquitos o de la boda, el tipo de ingredientes que tenemos en nuestra despensa. Todo eso lo va haciendo muy nuestro. En cierta forma, nuestro hogar es como una materialización de nuestra historia. Muchísimas gracias, Margarita. Marta, una última pregunta a expensas de las ultimísimas que te puedan compartir mis queridos amigos Carlos, Margarita y Marina. Desde el punto de vista de la filosofía, ahora me voy a poner en plan malo, el reto sería cómo meterte en casa ajena, es decir, qué tan difícil y complicado es regular lo que sucede en otras casas, ¿no? Y esto te lo digo por un lado, por ejemplo, en España, como sabes muy bien, hay polémicas en torno a vacunar o no a los niños. ¿Pueden decidir las familias o debe decidir el Estado? Por poner un ejemplo, ¿no? Y esto además lo enlazo con otra pregunta que tiene que ver con algo que tú ya mencionabas antes, que sería cuál es la relación sana y justa entre la empleada normalmente o empleado del hogar y la familia para la cual trabaja, una relación profesional, familiar o intermedia, ¿no? Porque mencionábamos la película Roma y Amores Perros, en donde justamente es esa relación familiar la que ensalza la figura de la empleada, ¿no? Para ir cerrando, ¿cómo responderías a estas dos preguntas? Bueno, sobre digamos, la intimidad del hogar, esto es todo un tema también en legislación de política pública, porque una cosa que necesita toda política laboral es una política de inspección, es decir, de ver cómo se está cumpliendo. Y es muy difícil inspeccionar al interior de un hogar, porque entonces viola la privacidad de la familia. Esto ha sido uno de los grandes obstáculos que ha encontrado la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, para legislar el trabajo del hogar remunerado. Sin embargo, pues la creatividad es buena y entonces ahí, por ejemplo, lo que se ha hecho en Uruguay es que la inspección puede ser en la puerta del domicilio, ¿de acuerdo? Hablando con las dos personas, pidiendo los papeles de trabajo, por ejemplo, las constancias de pago, etcétera, y ya solo una orden judicial permitiría entrar al interior del hogar. Entonces creo que eso es un tema fundamental a la hora de legislar este sector y es que, bueno, pues no puedes hacer una inspección igual, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿qué sería una relación justa? Bueno, a ver, esto es una relación laboral, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que primar, es una relación laboral. Además, tiene una relación de cuidado de seres queridos y por lo tanto una dedicación cariñosa evidentemente va a ser muy valorada y va a ser una herramienta de trabajo, cosa que en otros trabajos no lo tiene. Y además tiene otra, pero es una relación laboral. Lo único que lo diferencia de una relación laboral es que cuando te falta la confianza no puedes, o sea, generalmente si a mí me despiden de manera injustificada puedo ganar un juicio y me tienen que reingresar a mi área de trabajo. En este caso, cuando tú pierdes la confianza en una persona de trabajo del hogar, eso es algo que se está legislando, ver cómo se cambia la figura del reingreso por otras figuras, por ejemplo, de compensación económica, etcétera, porque no puedes volver a meter al hogar a alguien en que no confías, ¿de acuerdo? Eso sería, por ejemplo, alguna de las barreras legales. Pero yo sobre todo lo que les diría es con lo que he empezado un poco esta plática. El trabajo del hogar es un trabajo más
No, y tampoco es un trabajo menos, quiero decir, tiene que tener los mismos derechos que una persona remunerada y que una persona subordinada. Y que además creo que de una buena condición laboral, de unas buenas condiciones laborales, sale una confianza de las dos partes y eso lo que permite es una mayor productividad, que en este caso generalmente se mide en cuestión de un mayor compromiso con los seres que tú quieres y una estabilidad laboral que permite dar seguridad a los seres que tú quieres, ¿de acuerdo? Generalmente al ser cuidado siempre por la misma persona. Y creo que eso es importantísimo. Quiero decir, no puedes medir un aguinaldo en ropa usada. Un aguinaldo son 15 días de salario. Punto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es para mí fundamental. Carlos, Marina, Margarita, una última pregunta que le quieran hacer a Marta. Yo es un comentario. No ha parado de hablar de que las cosas son justas o no. Es lo único que digo, ¿sí? El signo de más encima de las Con catedrales. información. Exactamente. Más que una pregunta, que es agradecerle a Marta la labor tan importante que está haciendo para crear conciencia de un cambio que es muy importante en México, ¿no? Realmente te agradezco lo que haces por todas las personas que trabajan en los hogares, Marta. Pues es que para mí, como digo, México es mi hogar. Yo aquí he tenido una familia, he creado mi hogar y yo le estoy muy agradecida a México. Entonces creo que no estoy más que devolviendo una parte de lo que México me ha dado y me da mucho orgullo haber podido tener una influencia directa en un tema, ¿no?, laboral y con perspectiva de género. Hay mucho por hacer todavía, pero gracias por el reconocimiento. Última preguntota. Ujú. ¿Sabes si las políticas públicas, cuando salen bien, también pueden generar estos cambios culturales? O sea, porque ahorita sí el problema es que hay una carencia de política pública, pero también es un problema cultural en el cual pues no estamos acostumbrados a formalizar nada de esto. Entonces sí podría llevar a un cambio dentro de la sociedad que se empiece a tomar ya como algo pues del día y no solo Sí. porque es ley. Sí. Yo esto es un tema que lo trato muchísimo en clase, ¿no? Pues, ¿qué viene antes, la política pública o el cambio cultural? Yo creo que la política pública ayuda mucho al cambio cultural. Te voy a poner un ejemplo muy claro, el tema del alcoholímetro en México, ¿de acuerdo? Mi generación es una generación que podemos conducir al volante con 2 copas, 3 copas, es más, nos parece ofensivo que te puedan, ¿no?, incluso cuestionar si puedes conducir con 2 copas. Su generación es una generación que ya ha crecido con el alcoholímetro, el tema del conductor designado, el tema de tener un transporte, el tema de quedarse a dormir en casa de un amigo, tienen muchísima más conciencia, por ejemplo, de este tema, ¿de acuerdo? De que no se conduce con copas al volante, ¿de acuerdo? Para nosotros muchas veces no conducimos porque es una sanción, ¿de acuerdo? Y una sanción muy poco deseable, que este es un tema fundamental, o sea, las sanciones sí tienen realmente una implicación, pero ustedes ya traen, por ejemplo, toda una cultura de que mucho más, ¿no?, metida en su forma de actuar, de que uno no tiene que conducir borracho, ¿no? Esto me parece, por ejemplo, un claro ejemplo de los últimos años y de las políticas en México, con una política que ha tenido una repercusión muy importante. Antes, la revolución industrial dio lugar a un panorama económico en el que la no formalización, no tener derechos laborales era lo general. Nadie tenía derechos laborales, no existían sistemas de seguridad social. Esto es una construcción que hemos hecho desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, sobre todo con la instauración del estado del bienestar. Y ahí te finalizaría con una cosa, o sea, los derechos no son regresivos. Si yo tengo una serie de derechos en un trabajo, mi siguiente trabajo voy a querer como mínimo esos derechos y más. En los derechos no hay marcha atrás, no debe haber marcha atrás, al contrario, siempre hacia adelante. Y esos derechos, finalmente, soy una convencida de que cambian la cultura. Y yo repito e insisto que los derechos es una gran forma de movilidad social ascendente y de igualación social, ¿no?, y de ser todos iguales, que es fundamental para tomar decisiones justas. Pues muchísimas gracias, Marta, por poner en el foco de atención justamente los derechos de las personas que trabajan en el espacio que más queremos, que es nuestra casa. Y con esto y unas palabras nos vamos a despedir. Si Vesta y Hestia fueron las diosas del hogar de entre romanos y griegos, Xiuhtecutli fue el dios primero de los mexicas. En la antología poética elaborada por León Portilla y titulada La tinta negra y roja, leemos el siguiente canto. Ometeotel iquic, inteteu inan inteteu ita, inhuehueteotel, intlaxico onoc, inxiuhtetzacualco inmaquitoc, inxiuhtotoatica,
in Mixtzacualiuctica, in Huehueteotl, in Ayamictlan, in Yuctecuhtli, que traducido al español por León Portilla significa canto de Ometeotl, dios dual. Madre de los dioses, padre de los dioses, el dios viejo, tendido en el ombligo de la tierra, metido en un encierro de turquesas, el que está en las aguas color de pájaro azul, el que está encerrado en nubes, el dios viejo, el que habita en las sombras de la región de los muertos, el señor del fuego y del año. Gastón Bachelard, en Psicoanálisis del Fuego, sugería que los humanos aprendimos a pensar alrededor de una hoguera. Nuestro verdadero foco, el fuego. Tratemos a los que a él acudan como a nuestra familia, pues esos son, y recordemos con Yut-Sing, la fórmula mágica para el viaje a la lejanía. La tierra que no está en ninguna parte, esta es la verdadera patria. Una semana. Una palabra. Este programa no habría sido posible sin la colaboración y producción del Departamento Académico de Lenguas, también del Carle, Del Departamento Académico de Matemáticas, Del Centro ITAM de Estudios del Bienestar. Y la Dirección de Desarrollo y Comunicación Institucional. y de Pablo, el amigo invisible que nos hace visibles. Una semana. Una palabra.